Buen día a todos y bienvenidos al tercer Summit virtual de Telecom Fibercorp, segunda parte. La primera fue ayer. Soy Leonardo Coca, director de negocios B2B. Lanzamos estos Summit, como les contaba ayer, en el marco de esta pandemia, como un entorno virtual donde podemos compartir pensamientos, reflexiones y las formas de que en esta situación tan rara que nos está tocando vivir y de acá a futuro podamos potenciar y acompañar la transformación digital de los negocios. Los primeros Summit hablamos mucho de la pandemia, hablamos de cómo trabajar en la comunicación, banda ancha móvil, data center, cloud, Infinite, que es el backup 4G con la red fija y permite asegurar conectividad, con toda nuestra red de fibra, la más grande de la Argentina. Hablamos de seguridad, muchísimo hablamos ayer, y de productividad también, ¿no? Que es mucho más que videoconferencias, son herramientas colaborativas de todo tipo. Tuvimos también un evento con todos los CEOs, IBM, Microsoft, Google, Cisco, Huawei, el CEO de Telecom también, estuvieron presentando sobre cloud y colaboración. Y ayer comenzamos con el Summit de ciberseguridad, que ya era un tema crítico, se volvió mucho más crítico aún con la pandemia, con toda la gente trabajando en sus casas. Ayer tuvimos presentaciones excelentes de Telecom, de IDC, de Deloitte, de Monasterski Abogados, dos CISOs nos acompañaron para tener la visión también de los clientes, que fueron Mirta Lapenzón, de Invertir Online, y Pedro Adamovic, de Banco Galicia. Compartimos, escuchamos, vimos las tendencias, cuáles son los emergentes en este contexto, y hoy es el Día de los Partners. Tenemos una nutrida agenda. Vamos a arrancar con Adrián Hutzik, gerente de ciberseguridad de Telecom Argentina. Luego va a hablar Camilo Gutiérrez, Head of Awareness and Research de ESET Latinoamérica. Sigue Juan Marino, Regional Sales Manager de Cybersecurity de Cisco. Diego Macor, Cybersecurity Solution Manager de IBM Sudamérica. Damián Mauro, director de ingeniería para la TAM de NetScout Arbor. Marco Neme, director regional para Brasil y Sudamérica de RCA Security. Y cierra Pablo Garay, jefe de servicios de consultoría de seguridad de Telecom Argentina. No ocupo más tiempo, yo los vuelvo a encontrar después, vamos a hacer una rondita de preguntas y respuestas. Le pido entonces a Adrián Hutzik de Telecom que arranque con este tercer Telecom Summit. Buenos días a todos, gracias Leo por el pase y bueno, empezamos con la presentación. La idea es contar un poco cómo ser resiliente y qué se necesita para ser resiliente ante un ataque, un ciberataque. Lo primero que hay que saber es que, bueno, ataques informáticos recibimos todo el tiempo, ¿no? Ahora, no todos se convierten en una crisis. Alarmas, los que tienen un SOC o los que tienen la manera de detectarlo van a tener constantemente. Pero la capacidad de resiliencia, que es esa capacidad de poder convertir un hecho negativo en algo positivo, es algo que hay que construir, ¿no? Es cómo generar algo positivo de un ataque que es un verdadero hecho negativo que impacta en el devenir de las compañías. Para construir esto hay que recorrer un camino, no es algo que se puede tener de un día para el otro, sino que es algo a construir. Como todo, tiene sus obstáculos, ¿no? O sea, generar resiliencia básicamente es generar la estrategia de seguridad. Es un proceso que hay que ir construyendo, porque hay que entender que porque alguna vez nos salió bien, no siempre nos va a salir de la misma manera, que si fui resiliente en un ataque no quiere decir que vaya a ser de la misma manera, que un ataque no es igual a otro. Y los obstáculos son aquellos que tenemos para construir e implementar una estrategia de seguridad en una compañía, de poner sus herramientas, de generar los equipos, de interactuar con el resto de las áreas, entender nuestro negocio, el negocio en el que esa seguridad se ve envuelta, ¿no? Entonces, pensándolo de esta forma, tenemos que entender que lo primero es que cuando estamos bajo ataque es como rendir un examen. Es tratar de poner a funcionar todo lo que uno vino preparando, construyendo, para lo que fue aprendiendo, estudiando, armando equipos, haciendo simulaciones. Es jugar con el tiempo nos juega en contra, ¿no? Como en un examen, es igual que en un examen. El tiempo te juega en contra, el atacante tiene todo el tiempo del mundo para preparar su ataque, para hacerlo,
concretarlo y después para poder monetizarlo de alguna manera. Y nosotros que jugamos defendiendo de alguna forma, tenemos muy poco tiempo para mitigar ese ataque, contenerlo y después buscar las soluciones para que no se vuelva a repetir. Hay que tomar decisiones fuertes, decisiones que quizás no son las más lindas para el negocio, para la compañía, pero que en un momento determinado quizás son las que impiden que ese ataque prospere o se haga peor en el tiempo, ¿no? Ese tiempo es valiosísimo. Y obviamente el conocimiento que uno adquirió antes es el que tiene que poner en práctica en ese mismo momento. Entonces, la gran pregunta que uno tiene en esa situación de crisis, de ataque, es si está uno realmente preparado para hacer esto, ¿no? Si tiene todas las herramientas, si tenemos el equipo, si contamos con los conocimientos para poder tener, si estamos viendo todo lo que tenemos que hacer. Y si todo lo que construimos realmente es eficiente y efectivo al momento de contener este ataque. Entonces veamos cuáles son eso que tenemos que tener en cuenta o ir construyendo para poder ser resilientes en el momento adecuado. Primero, contar con las herramientas. Las herramientas no son la solución, pero son necesarias para poder después desplegar y contener acciones que mitiguen ese ataque, que lo frenen o que nos lo permitan detectar. Vamos a ver ahora que hay muchas cuestiones que son importantísimas y que valen quizás más que otras, ¿no? Pero que sin las herramientas sería imposible de hacer. ¿Con esto qué quiero decir? La resiliencia no es una herramienta. La resiliencia es una capacidad que va a requerir de las herramientas para poder hacer que esto que se está convirtiendo en algo negativo no pase a peores y de ahí construir algo que pueda ser positivo para la compañía a futuro. Para mí, lo primero y lo más importante es la visibilidad. Poder ver, tener herramientas que permitan entender qué está pasando, desde dónde, quién. Visibilidad, yo siempre le digo al equipo, vale doble. Vale doble, ¿por qué? Porque las herramientas van a funcionar en lo que ya conocemos, van a poder prevenir un montón de cosas, quizás si tenemos capacidades de inteligencia artificial, machine learning, heurística, vamos a detectar algunas cosas adicionales, pero en general es en base a lo que ya se aprendió, ya se conoció. Lo que tenemos que buscar son herramientas que permitan dar visibilidad de lo distinto, que es lo que no conocemos, que permitan detectar eso que es distinto a lo que ya vimos. Y de esa manera poder saber que hay un ataque en curso o que se está por generar un ataque, o incluso durante el ataque, qué está haciendo el atacante en ese momento para poder cortarlo y poder contenerlo adecuadamente. Equipo de trabajo fundamental, los equipos, y no solo los de ciberseguridad, sino de toda la compañía, todos los que son necesarios para poder contener el ataque, arreglar aquello que se haya roto y por ahí tareas de recuperación a largo plazo dependiendo de lo malicioso que fue el ataque, ¿no? Es importantísimo y fundamental el equipo de trabajo, que además lo que tiene que tener es un objetivo común. Y cuando estamos en esas situaciones de crisis, eso se crea muy fácil. Lo que tenemos que entender es que es necesario que estén todos en ese momento para que puedan aportar las distintas miradas que permitan hacer a las tareas y a las soluciones mejores, ¿no? Esto no se soluciona de a uno o de un equipo con una sola mirada. Tiene que ser una mirada integral de toda la compañía. El negocio, ciberseguridad, IT, todos aquellos que pueden aportar a contener y reconstruir el negocio en la situación previa al ataque. La comunicación, otro hito muy necesario, y tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿A quién comunicar? ¿Qué es lo que hay que comunicar? Manejar la crisis, en mi entender, uno en este caso debería ser lo más transparente posible. No ocultar lo obvio, digamos, hay cosas que son obvias. Cuando son ataques de ransomware en 2 minutos, que digamos son los que son más visibles para toda la gente en la compañía, empiezan a fluir las fotos de las pantallas con las extorsiones por todas las redes sociales, con lo cual
la verdad que negar lo obvio no sirve de nada, pero sí comunicar transparentemente qué está pasando, cómo se está solucionando y que hay un camino de solución, creo que es importantísimo. Y en eso trabajar con las áreas de comunicación de las compañías es fundamental, y quizás ir aprendiendo para en el futuro hacer de esto como una tarea, un ejercicio más recurrente para poder comunicar mejor, ¿no? Yo creo que esto es clave también en lo que permite convertir a esta situación negativa en algo positivo. Porque recordemos que siempre todos tenemos en la cabeza que alguna vez nos van a atacar, que alguna vez va a ser más efectivo. eh, lo que tenemos que hacer es estar preparados para poder recuperarnos lo más rápido posible. Una vez que el ataque termina, digamos, lo que nos queda es el aprendizaje. Y acá es la mejor manera de capitalizar, perdón, lo que ocurrió y convertirlo en algo positivo. Aprender para que esto que nos pasó no vuelva a pasar, cómo es que sucedió el ataque, cuál fue el vector de ataque, cómo fue el kill chain por el cual se desarrolló todo ese ataque, qué fue lo que pudimos detectar y qué no fue lo que nos quedó oculto y que no pudimos ver para poder detectarlo antes. Y todo esto convertirlo en una mejora, ¿para qué? Para que este mismo ataque o esta misma condición de ataque no se vuelva a producir en el futuro, digamos, que ya pase a ser una alarma más a la cual por ahí voy a tener contramedidas automáticas o no se va a convertir en una crisis, por ahí sí en un incidente, pero no en una crisis. Es importantísimo trabajar en esta etapa de aprendizaje y de vuelta, este aprendizaje es en equipo, porque también tiene que recordarnos cuáles fueron las concesiones que se fueron haciendo a lo largo del armado de la seguridad y del armado del IT, de las aplicaciones, de su desarrollo, para ver si queremos convivir con esos riesgos nuevamente o queremos mitigarlos o hay otra forma de mitigarlos y que la verdad no se vuelvan a convertir en una crisis. Creo que esto es importante pensando a futuro y para realmente ser resilientes es necesario de alguna manera hacer valer eso que nos pasó y convertirlo en acciones positivas hacia el futuro. Finalmente, como cierre de esta charla, la resiliencia no es una solución. No se construye una estrategia de seguridad basados en que podemos tener la capacidad de resiliencia. Se construye una estrategia de seguridad que nos permita en los momentos adecuados, y que tienen que ser muy pocos, ser resilientes. Esa es la mejor manera de construir una seguridad con resiliencia. Bueno, agradeciéndoles a todos nuevamente, le damos el pase a Camilo Deset para que pueda dar su charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. De nuevo, buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Gutiérrez. Trabajo como jefe del equipo de investigación de SED para Latinoamérica. Y el día de hoy la idea es charlar un poco sobre qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras organizaciones para tratar de entender cómo operan los cibercriminales. Hay un framework bastante sencillo que nos va a servir para esto y que podemos empezar a utilizar en el momento en que ustedes lo quieran para poder entender cómo es que operan estos cibercriminales y poder tener los controles de seguridad dentro de nuestra organización de alguna forma que los podamos tener correctamente configurados para poder evitar que un cibercriminal pueda aprovechar algún tipo de falencia y atacar nuestra organización. Entonces, para eso es importante primero entender que es muy importante no solamente pensar en tecnologías para prevenir y para detectar incidentes, sino que también es muy importante tener tecnologías para tener una visibilidad de lo que ocurre dentro de nuestra red. ¿Qué pasa? El enfoque
tradicional o más tradicional cuando hablamos de seguridad, va enfocado a pensar en, ok, tenemos un antivirus, tenemos un firewall, tenemos un IDS, que está buenísimo, son tecnologías que tenemos que tener dentro de nuestra organización para evitar que si ocurre algún incidente, ese incidente vaya a tener alguna repercusión dentro de nuestra organización. Pero además es también muy importante tener en cuenta o empezar a considerar el uso de tecnologías que nos permitan entender, que nos permitan dar un vistazo a qué es lo que pasa dentro de nuestra organización y evitar que ocurran esos incidentes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para nosotros, en los que trabajamos en estos temas de seguridad, los cibercriminales han empezado a cambiar y a hacer cada vez más complejas las técnicas que utilizan para realizar sus ataques. Entonces, ya no es simplemente un ataque con un código malicioso que llega a través de un correo electrónico y con eso aprovechan para infectar una organización. Sí, se siguen viendo y es la gran mayoría de los ataques que vemos, es una realidad, pero no son los únicos. Sí, cada vez vemos ataques más dirigidos. Recordemos que los cibercriminales tienen tiempo para tratar de buscar esa brecha de seguridad, de buscar esa falencia y luego aprovecharla. Ellos simplemente están buscando esa pequeña vulnerabilidad y por ahí atacar. Puede ser una vulnerabilidad en nuestros equipos, en nuestros sistemas, o también por parte de las personas. Y nosotros, en cambio, pues obviamente tenemos que estar monitoreando, entendiendo qué es lo que pasa en nuestra red para ver si hay algo extraño, si hay un comportamiento anómalo, algo que sale de la normalidad y que nos permita, obviamente, poder identificar que algo puede llegar a ocurrir dentro de nuestra red. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer nosotros dentro de nuestras organizaciones para poder entender, para poder saber cómo es que operan estos cibercriminales, qué es lo que están haciendo, cómo hacen este tipo de actividades, cómo logran ingresar a una organización? Entonces, aquí es donde aparece este framework que les quería hablar hoy, que se llama ATT&CK, que es un framework de Mitre, esta organización que ha crecido bastante en el último tiempo, en el cual nos proponen, ¿cierto?, un framework en el cual podamos entender cuáles son esas técnicas, cuáles son esas tácticas, cuáles son esos procedimientos que utilizan los cibercriminales para poder eso mapearlo dentro de nuestra organización, dentro de nuestra infraestructura y poder entender si algo de este tipo está ocurriendo. Entonces, no es solamente tener una tecnología, ¿cierto?, tener un antivirus, tener un firewall, tener un IDS, hay que tenerlos, hay que tener esas tecnologías de detección porque hacen parte de todas las tecnologías que deberíamos tener dentro de nuestra organización, pero también empieza a ser muy importante poder empezar a tener implementadas estrategias, procedimientos, equipos que puedan realizar este tipo de acciones. Obviamente, cuando empezamos a hablar de realizar este tipo de acciones, es un poco costoso en cuanto a el tipo de personas que deberíamos tener para realizar este tipo de acciones. Y obviamente que eso también es claro que no va a ser necesario para todas las organizaciones, también dependiendo de la criticidad de la información que manejen las organizaciones, de qué tan expuestas puedan quedar ante este tipo de incidentes, qué tan vulnerables puedan llegar a ser. Por ejemplo, si hablamos de entidades financieras, es muy probable que ya estén empezando a realizar este tipo de acciones o que ya de hecho las realicen, que ya tengan tecnologías de EDR, por ejemplo, para poder hacer este tipo de monitoreos. Pero es también una oportunidad para que cualquier organización empiece por lo menos a entender de qué manera es que operan los cibercriminales. Y bueno, para eso está este framework de Mitre, ATT&CK, que nos va a permitir poder entender cuál es o cómo es el funcionamiento de los diferentes grupos cibercriminales que operan en la actualidad. Entonces, ¿cómo funciona este framework? Bueno, este framework de Mitre se basa en una serie de categorías que lo que nos van a permitir es poder identificar de qué manera o cuáles son esas técnicas, cuáles son esos procedimientos que utilizan los cibercriminales para tratar de acceder a algún tipo de sitio, algún tipo de infraestructura o para realizar cualquier tipo de ataque. ¿Cómo nos hemos dado cuenta nosotros, y digo nosotros cuando hablamos de los equipos de las diferentes empresas que trabajamos en ciberseguridad? Bueno,
con entender cuál es el funcionamiento de estos grupos cibercriminales, entender cuáles son esas campañas, podemos ir identificando en cada una de estas categorías cuáles son las diferentes técnicas que utilizan los cibercriminales, cómo logran hacer ese acceso inicial, cómo logran hacer la ejecución de ese código malicioso, cómo logran persistencia dentro de los equipos, luego cómo van escalando privilegios, bueno, y en fin, ¿cierto? Se va distribuyendo, pues obviamente, dependiendo de la forma en la que operan esos cibercriminales para poder entender la manera en la que operan. Y de ahí, digamos que la importancia, por ejemplo, de un equipo de investigación como el de nosotros, de SET en Latinoamérica, que nos dedicamos a entender específicamente cómo es que operan los grupos cibercriminales que se ven en la región. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar una idea de cuáles son esas técnicas que utilizan los cibercriminales para lograr tener ese acceso inicial, cómo logran ejecutar sus amenazas, cómo logran hacer la persistencia, luego al final cómo tratan de exfiltrar esa información. Entonces, en la medida en la que nosotros dentro de las organizaciones empecemos a entender este tipo de frameworks, pues obviamente vamos a empezar a poder implementarlo dentro de nuestras organizaciones, o por lo menos tener en ese panorama de todo lo que tiene que ver con la gestión de la organización, de la seguridad de la organización, poderlo tener mapeado de alguna manera. Entonces, Mitre, y así para hacerlo de forma muy sencilla en estos pocos minutos que nos quedan, es Mitre organiza toda esta información en una matriz, ¿cierto? En esa matriz vamos a poder tener mapeadas esas diferentes características que utilizan los diferentes grupos cibercriminales digamos, a nivel general para realizar sus acciones maliciosas, y de esa manera poder saber qué es lo que deberíamos tener en nuestra organización para protegernos contra ese tipo de ataques. Entonces acá hay un pequeño ejemplo de esta herramienta que se llama Mitre Attack Navigator, que es una herramienta gratuita. Recuerden que este es un framework abierto, cualquier persona lo puede ingresar, lo puede entender, lo puede empezar a trabajar. Sé que quizás cuando uno se enfrenta por primera vez a esta matriz, y ya la van a ver, puede ser un poco agobiante porque contiene muchísima información, pero es un poco de tiempo mientras que se empieza a entender de qué manera funciona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos mapeados, ¿cierto?, los diferentes grupos o diferentes grupos cibercriminales que desde nuestro laboratorio en ESET hemos visto que operan en Latinoamérica, como Amavaldo, Casbaneiro, Grandoeiro, Machete. Bueno, son diferentes tipos de códigos maliciosos, diferentes tipos de grupos de cibercriminales, de APTs y demás, que sabemos que operan en la región, que sabemos que operan en Latinoamérica. Entonces, mapeando cada una de las técnicas que utilizan esos cibercriminales, podemos llegar a una matriz como esta, ¿cierto?, para entender qué es lo que más utilizan los cibercriminales al momento de propagar sus amenazas, particularmente en la región. Entonces, por ejemplo, de esa manera nos damos cuenta que lo que más utilizan los cibercriminales para lograr un acceso inicial es un ataque de spear phishing con un archivo, con un enlace adjunto. Para hacer la ejecución, técnicas de scripting, igual que para evadir defensas. Y ahí, pues obviamente en esa matriz vamos a poder tener, ¿cierto?, todo ese contenido, toda esa información organizada y saber si los controles de seguridad que tenemos en nuestra organización alcanzan para detectar todas estas características, o si es necesario empezar a implementar, a buscar otras tecnologías que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en nuestra organización. Obviamente esto, lo interesante es que está basado en información de la región, ¿cierto?, que sabemos qué ocurre acá, y eso es lo que nos va a poder tener los controles adecuados a lo que ocurre en nuestra organización. Entonces, bueno, les agradezco por este espacio. Los invito a que puedan darle una mirada a todos estos temas de Mitre Attack. Si tienen alguna duda, los invito también para que visiten nuestro sitio web, welivesecurity.com. Ahí tenemos una gran cantidad de información sobre estos temas y que seguramente les va a ayudar a empezar a tener nuevas herramientas que de alguna manera nos van a empezar a ayudar a incrementar ese nivel de entendimiento de qué es lo que pasa en nuestra organización para poder evitar este tipo de problemas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y los dejo en este caso con Juan, quien obviamente va a seguir con las disertaciones del día. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo, gracias, Telecom, y por supuesto a todos ustedes por estar ahí acompañándonos. Para mí es un privilegio tener este espacio
y poder compartir algunas perspectivas adicionales sobre la confianza digital y la relación que tiene con la ciberseguridad. Justo en estos días me encontré con la etimología de seguridad, y resulta que viene del latín securitas, y significa cualidad de andar sin cuidado, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque hace sentido, ¿no? Cuando uno siente seguridad puede estar tranquilo de que no le va a pasar nada, pero eso es bastante razonable en un espacio controlado, en un lugar, ¿no? Donde hay una protección que me contiene y yo estoy ahí dentro, me siento seguro. Pero si le agregamos el aspecto ciber a la vida, al negocio en particular, sería algo así como andar sin cuidado en Internet. Y la verdad que ahí ya la definición se rompe. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto y cómo, para poder generar esta sensación a nuestros clientes, a quienes hagan negocio con nosotros, de que pueden andar sin cuidado, tenemos que construir confianza digital, ¿no? Ahí viene un poco esta noción. Y que tiene mucho que ver con la privacidad, porque en definitiva lo que yo tengo que demostrar es que soy capaz de proteger la información de mi cliente, que tengo las medidas, que construí mis capacidades para resguardar bien esa información, pero inclusive que voy a poder ser capaz de demostrarle a ese cliente que esa información está bien cuidada, e inclusive, por ejemplo, siguiendo las normativas de GDPR, de que si alguien me demanda destruir su información, que yo tengo las capacidades también de hacer cumplir ese derecho. Normalmente cuando hablamos de ciberseguridad deben estar acostumbrados o hasta cansados de que les hablen de todas las situaciones que sucedieron, los ataques que ocurrieron. Es casi inevitable, ¿no? Si vemos estas burbujas nos dan cuenta de que es bastante dramático, pero no quiero entrar en esa cuestión. Quiero simplemente hacer una mención que tiene que ver con lo que dice el World Economic Forum, ¿no? El World Economic Forum, en su último estudio, como ven acá en pantalla, del Global Risk Report 2020, señala a los ciberataques como una de los mayores riesgos en tanto la ocurrencia, la posibilidad de ocurrencia, como del impacto que pueden tener en el negocio. A nivel global, inclusive comparándolo con desastres naturales, con cualquier cosa. No anticiparon la pandemia, ojo, ¿no? Y esto es interesante también porque uno puede hacer predicciones, pero al final no se sabe qué es lo que va a pasar. No se conoce absolutamente todo lo que va a venir. Por eso, crear resiliencia, que es una palabra fundamental, tiene que ver no solo con prevenir y construir capacidades defensivas, sino con la capacidad de superar la ocurrencia inevitable de algún incidente. Y lo único que voy a decir con respecto a situaciones pasadas es una pequeña mención a WannaCry. Se acordarán este caso de 2017, fue un 12 de mayo, me acuerdo que era un viernes a la tarde, y allá por una parte del mundo, por suerte la otra parte del mundo, más por el oriente, cuando empezaron a trabajar ese día, se empezaron a infectar las máquinas, ¿no? Y esto dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, algo parecido a lo que está sucediendo ahora con COVID-19, ¿no? La viralización y cómo en este caso un virus cibernético nos dio una prueba de que no estábamos del todo preparados para algo que se movía tan rápido y que efectivamente comprometió a una gran cantidad de organizaciones. Mismo aquellas que habían hecho su trabajo, su inversión en ciberseguridad, muchas no estaban preparadas. Pero la verdad que en mi caso, y en nombre de Cisco, lo que tenemos es un mensaje positivo, y creo que lo que tenemos que lograr en estos espacios, como en este Summit, es generar un mensaje en el que al final digamos qué tenemos que hacer diferente. Es posible estar preparado, mejor preparado, y de hecho, siguiendo y terminando con este ejemplo de WannaCry, hubo muchísimas empresas que no sufrieron WannaCry, que no salieron en los diarios, justamente porque estuvieron preparadas, porque estaban protegidas. Sin ir más lejos, en este timeline que es bastante confuso, tiene mucha información, pero habla de cómo nosotros inmunizamos desde Cisco con la capacidad de inteligencia de amenazas global
de Cisco Talos, inmunizamos a las empresas 3 meses antes de que siquiera existiera WannaCry. Pero va a haber otro WannaCry, va a haber una nueva amenaza diferente, y por eso es muy importante tomar las decisiones correctas, prepararse, y no solo eso, sino estar adherido a una comunidad de inteligencia que pueda detectar cosas que tal vez están pasando en otra parte del mundo y tarde o temprano van a llegar a nuestras latitudes. Pero ¿por dónde hay que comenzar? Me parece que hay que empezar por una evaluación del riesgo. Especialmente ahora que se aceleró la transformación del negocio a lo digital, hay que entender qué es lo que cambia, o sea, cómo nos cambia el riesgo. Y yo siento que muchas veces, mismo los fabricantes, donde me incluyo, o en nombre de Cisco incluyo a Cisco, les hacemos la vida difícil al mercado, a los clientes, porque todos los fabricantes hablan de su último producto, que es maravilloso, que es una bala de plata, como dicen en inglés, y pocas veces nos sentamos a hacer una evaluación cabal del negocio, del riesgo, de las variables, para construir un plan de acción y de inversiones correctas. Entonces yo creo que donde podríamos ser muchísimo más valiosos como proveedor, como profesionales, es en poder ayudarlos a hacer un diagnóstico basado en buenas prácticas, como este ejemplo que muestro acá, un montón de colores, es un mapeo de gaps de su organización basado en NIST y contrastado con un montón de tecnologías de seguridad del mercado, en las que podríamos utilizar para tener una mejor gestión del riesgo y estar, en fin, mejor preparados. Entonces, ¿por qué vale la pena hacer esto? ¿Y por qué podemos nosotros hacerlo junto con nuestros socios como Telecom? Porque tenemos todas las capacidades humanas, profesionales y tecnológicas para poder hacer este análisis y al final setear un mapa de acción en el que el tiempo, ¿no? Que a todos nos apremia, lo hagamos valer y no estén buscando un montón de soluciones en un mercado que está plagado de complejidad. Una vez que se hace este trabajo, una vez que uno construye estas capacidades, hay que poder demostrarle a sus clientes que saben proteger sus datos. Hay que poder mostrar qué capacidades tienen de resguardar su información, porque esto hace a la creación de confianza digital. Y si hacen esto, está demostrado en un estudio que hicimos recientemente que invertir en privacidad, invertir en poder proteger la información del cliente y demostrarlo, genera lucro. From Privacy to Profit se llama el reporte, y demuestra que aquellos que han podido demostrar adherirse a GDPR, a ese tipo de recomendaciones, les va mejor, obtienen un retorno de inversión porque capturan más clientes, logran mayor inversión de socios, etc. Ahora bien, hablando un poquito, muy rápidamente, del aspecto tecnológico, hay 3 tendencias de mercado que engloban todo. Seguramente escucharon hablar de esto. SASE, como lo nombra Gartner, Secure Access Service Edge, Zero Trust, del que habla todo el mundo, y XDR, que es Extended Detection and Response. De alguna forma, estas 3 tendencias o dinámicas del mercado de ciberseguridad cubren todo el aspecto tecnológico, y hay que empezar a moverse en esta dirección. No hay que aferrarse a un modelo de seguridad del pasado. Entonces, ahora que estamos todos trabajando remotos, que se nos reconfigura un poco la arquitectura de negocio, tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar que es posible proteger a una fuerza de trabajo totalmente remota de una forma muy simple, con tecnología como DNS Security, que en nuestro caso es Cisco Umbrella. Entonces, esto es posible hacerlo, hay que actuar rápido. De la misma forma, todos recomiendan no descuidar el correo electrónico porque sigue siendo el vector número 1 de ataques. Si algo va a pasar, probablemente ingrese por un correo electrónico, que hacemos clic, que descargamos un adjunto. Entonces hay que proteger el correo con capacidades avanzadas de detección. También hay que proteger mejor el endpoint. Seguimos viendo tecnologías obsoletas que no se adaptan a la dinámica de amenazas. Entonces, este mercado de los EDRs, tenemos que rápidamente adoptar este tipo de tecnología. Y por último, todos nos dicen, y lo escucho del mercado, los clientes, que al final es muy difícil ver qué está pasando, especialmente ahora que la gente está dispersa con múltiples dispositivos. Entonces necesitamos construir capacidad de analíticos, poder ver qué está sucediendo en mi ambiente para tomar decisiones.
todo esto y muchas otras cosas que nos dicen los referentes del mercado, lo capturamos también en un reporte de CISOs que se llama Simplify to Secure, y que uno de los temas que toca es el gran desafío de tener que lidiar con un montón de tecnologías. Por eso uno de los anuncios más importantes que hicimos y que todos ustedes tienen que conocer es cómo en esta tercera tendencia que es XDR, estamos dando acceso a una plataforma que permite desde un único lugar, desde una única interfaz, poder hacer funcionar no solo todas nuestras tecnologías, si es que cuentan con tecnología Cisco en su ambiente, sino también integraciones con terceros. Y romper con el síndrome de la silla giratoria del operador de seguridad que tiene que estar mirando infinidad de pantallas. Para concluir, en este breve mensaje, creo que lo primero es evaluar el riesgo. Ayúdennos a que podamos ayudarlos a evaluar el riesgo juntos, construir capacidades de resiliencia y poder demostrarlo, comunicárselo a sus clientes y ayudarlos también a entender estas tres tendencias, cómo se pueden dar pasos muy rápidos que afecten en su organización y que los preparen mejor para lo que está pasando hoy y para lo que se viene. Así que para terminar, me gustaría darle paso a Diego de IBM, que va a seguir hilvanando ideas sobre confianza digital y la ciberseguridad. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Telecom. Hola, gracias Juan por el pase. Mi nombre es Diego Macor, yo soy el responsable de la unidad de ciberseguridad para IBM Sudamérica. Y bueno, quisiera agradecer muchísimo a Telecom por la invitación a participar en el Summit IT. Vamos a conversar sobre la ciberseguridad y la confianza digital en los negocios. Y bueno, para esto debemos empezar entendiendo un poco de qué se trata esto de adopción de las tecnologías digitales. Y lo que nosotros llamamos transformación digital es precisamente eso, adopción de tecnologías digitales, ya sea en nuestro ámbito de tecnología como en nuestro ámbito de los procesos que nosotros manejamos. Ya se hablaba hace mucho tiempo de lo que era la oficina sin papel, eliminar el papel, y en principio esto es lo que es la transformación digital, es lograr eliminar el proceso que nosotros hacíamos manualmente o lo hacíamos de forma utilizando nuestros computadores y medios informáticos para ahora convertirlo y elaborarlo y ejecutarlo de una manera todavía más automatizada. Entonces, la transformación digital ofrece varias oportunidades de crecimiento y eso lo tenemos claro, lo hemos visto, ofrece oportunidades de crecimiento en distintos sectores, en regiones, a cualquier nivel de la empresa. Nos ha tomado la pandemia con un proceso de transformación digital que ha ido creciendo muy rápido en estos últimos meses precisamente por esto. Muchas de las empresas manejaban un proceso de transformación digital en algunas de las áreas, en algunos de los componentes, en algunos de los departamentos. Sin embargo, la pandemia nuevamente nos ha obligado en muchos de los casos a tener que transformarnos de forma rápida para poder continuar con la operación del negocio. Ahora bien, la transformación digital significa temas distintos dependiendo de la empresa, dependiendo de si la empresa ya tenía con sistemas de legados anteriores en los cuales estos sistemas efectivamente nosotros tenemos que mover las cargas, mover las aplicaciones a la nube. En cambio hay empresas que ya nacieron en la era digital en la cual este tipo de problemas no lo tienen. Entonces nosotros veamos y entendamos un poco de dónde viene todo esto. Y nosotros lo que sabemos de la nube es que, bueno, que ha habido como tres grandes olas. El primero, el llamado la nube 1.0, es cuando empezamos a subir los servicios a las plataformas en una infraestructura como servicio, un software como servicio, en el cual lo que buscábamos era reducir los costos. Luego vino la nube 2.0, en el cual empezamos a desarrollar aplicaciones de forma nativa en la misma nube, sacando provecho de esto. Y bueno, ahí entonces se vieron relegados un poco las empresas que ya venían con aplicaciones legacy, porque bueno, el proceso de transformar estas aplicaciones y subirlas a la nube y convivir con esto no es tan sencillo. Y por último, bueno, tenemos la nube 3.0. La nube 3.0 que lo que busca es la reinvención de los procesos comerciales y en lugar de adaptar las aplicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros subimos las cargas de trabajo, subimos
las aplicaciones, transformamos estas aplicaciones, creamos estas aplicaciones nuevas para sacarle provecho efectivamente a lo que la nube nos ofrece. Ahora, uno de los puntos importantes en este aspecto es que el éxito, además de la velocidad en que nosotros logremos pasar estos procesos, tiene que ver mucho en la seguridad en la cual nosotros le podamos ofrecer a nuestros clientes y efectivamente a nuestra empresa al momento de transformar el negocio y subirlo a un ambiente de nube. Comentamos anteriormente, nos encontramos una nueva realidad, la transformación digital, que venía un proceso que era muy conservador, hoy en día se ha acelerado. Sabemos que las empresas que realmente logren adoptar este proceso son quizás las empresas que van a persistir en el futuro, ya que este mundo es mucho más rápido de lo que nosotros veníamos viendo anteriormente. Vemos que también hay muchos temas todavía por resolver, como son el mismo tema de la ciberseguridad, el mismo tema de la privacidad de los datos, cómo manejan los datos el proveedor de servicio, qué responsabilidad tenemos nosotros. En fin, aquí hay una serie de preguntas que nosotros debemos tratar de responder y entender cómo hacer para poderle ofrecer a nuestro cliente final y a nuestra empresa la confianza que se requiere, poder entregar la privacidad de los datos, la residencia, el cumplimiento del compliance y, en fin, tenemos que entender y cumplir con lo que los clientes nos están pidiendo, en este caso. Ahora, manejar la seguridad no es un tema fácil. Existen muchísimas tareas que el CISO debe ejecutar, el CISO y el equipo técnico, existen muchísimos proveedores que tenemos que manejar, existe una complejidad inherente del proceso de seguridad, donde tú incluyes muchísimas herramientas, incluyes muchos proveedores, tienes que relacionarse con ellos. Además, cada dispositivo de seguridad nos manda alertas que nosotros tenemos que tener capacidad de leer y entender. Y esto no es una tarea fácil. Cuando nosotros le agregamos además el componente de la nube, ya sea una nube pública, privada, o una nube híbrida, ¿okay? Le estamos agregando todavía más complejidad a la ecuación. Entonces, bueno, efectivamente, uno de los puntos, de los puntos que tenemos que nosotros que evaluar y entender cómo vamos a resolver es cómo vamos a manejar la seguridad en la nube. La preocupación en torno a la migración de los datos no ha disminuido. Hoy en día necesitamos administrar el negocio de una manera diferente, una manera eficiente, y tenemos que tener una estrategia de seguridad acorde a lo que efectivamente estamos haciendo. No podemos tomar la seguridad que nosotros manejamos de forma tradicional en nuestro ambiente legado y subirlo a la nube, porque efectivamente no funciona así. Tenemos que respondernos preguntas como: ¿están seguros mis datos en la nube? ¿Qué sucede si los empleados del proveedor de servicio tienen acceso a mis datos confidenciales? El proveedor de servicio se ocupa de todas mis necesidades de ciberseguridad. Les he pasado yo todo mi programa de ciberseguridad. ¿Cómo hago yo para efectivamente confirmar o auditar a el proveedor de servicio? El proveedor de servicio, en caso de un ataque, tiene manera de responder. Todas estas son preguntas que yo tengo que evaluar. Tengo que entender también cuáles son mis responsabilidades y cuáles son las responsabilidades del proveedor de servicio y tenerlo claro. Tenerlo claro porque efectivamente nosotros somos los responsables de la seguridad, sin embargo estamos delegando y estamos pidiendo que el proveedor de servicio ejecute ciertas tareas. Y por último, esto lo tenemos que tener claro y bien definido en todo lo que son los temas contractuales con el proveedor de servicio. Ahora, al mudarse a la nube híbrida, tenemos que considerar precisamente 3 aspectos importantes. Lo primero, efectivamente, es que como dijimos antes, esto es una responsabilidad compartida. Si bien nosotros somos responsables de todos los datos, efectivamente nosotros le estamos delegando al proveedor de servicio para que ejecute ciertas acciones que nosotros le debemos pedir que ejecute. Esta es una nueva manera de trabajar. No es lo mismo trabajar sistemas legados que sistemas en la nube, son tecnologías distintas, son preocupaciones distintas, son riesgos distintos que tenemos que manejar. Y otro de los puntos claves para manejar acá es cómo tengo que asegurar yo una buena implementación para la nube híbrida. Y este es un punto que sí quisiera detallar. O sea, tenemos que asegurarnos que efectivamente los datos estén cifrados porque los datos están fuera de nuestra empresa y hoy en día efectivamente el perímetro no es el perímetro de mi empresa, el perímetro es el mundo entero. Después tengo que asegurarme, tengo que tener la seguridad de lo que son los endpoints, porque en este caso imagínense que mi administrador le toma en el computador, entra a la red, usuario administrador puede efectivamente entrar en
en todo, tiene el mundo abierto, ¿no? Para que pueda entrar el atacante. Y por último, el control de acceso. El control de acceso es sumamente importante para nosotros poderles permitir o no el acceso a nuestros usuarios o a nuestros clientes a nuestro sistema. Y recordemos que este sistema ya no va a estar en nuestras premisas, sino va a estar precisamente en la nube o con algún modelo mixto. Y ese es uno de los dilemas del CISO, precisamente. O sea, cómo hacer para ponderar, dónde colocarse un poco más fuerte con la seguridad, que va a pesar un poco más eso con respecto a el beneficio que le vamos a entregar a nuestros clientes o la facilidad que le vamos a entregar a nuestros clientes en el manejo de nuestras plataformas. Es decir, ese roce que va a tener el cliente de tener que introducir la clave 30 millones de veces para poder poder un servicio. Por el otro lado, si dejamos que el cliente entre sin password, sin un mecanismo de seguridad, efectivamente aumentamos el riesgo. Entonces el CISO hoy en día tiene que lograr tiene que lograr nivelar efectivamente esa necesidad, o sea, manejar el riesgo y permitir a los clientes que no exista la fricción en el caso de los accesos. Y esos son temas que se pueden lograr, hay distintos mecanismos y técnicas para hacer eso. ¿Ok? Por lo menos la implementación de C0 por lo menos también ayuda mucho a eso, ¿no? Sabiendo que hoy en día las claves son un secreto a voces, efectivamente nosotros tenemos que empezar a autenticar utilizando otros mecanismos. Y bueno, ya para cerrar, lo que tenemos que tener claro es que nuevas amenazas no necesariamente requieren nuevas herramientas. Nosotros tenemos que considerar que nosotros tenemos que reutilizar las herramientas que tenemos que aprovechar las herramientas que actualmente tenemos, que muchas de las veces, y sobre todo en las actividades que nosotros hacemos con clientes, nos damos cuenta que el promedio de utilización de una herramienta está por debajo de un 50%. Entonces, cuando hablamos de la digitalización, cuando hablamos de la movilidad, de la nube, del Internet de las cosas, seguimos agregando factores que nos van a hacer un poco más compleja la seguridad, y la seguridad enmarcada en un proceso de nube es algo que nosotros efectivamente tenemos que manejar. Según una de las encuestas que nosotros manejamos, cerca del 31% de los responsables de la toma de decisiones de las empresas, ¿ok?, indican que están preocupadas por la complejidad que el entorno de IT se está convirtiendo hoy en día, manejando todos los factores que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, bueno, ya para finalizar, cuando nosotros pensamos cómo agregar seguridad a lo que es el proceso de transformación digital, tenemos que empezar efectivamente en la seguridad de la nube y tenemos que pensar en 3 grandes factores. Primero, el negocio y la operación. ¿Cómo acompaño el negocio? ¿Cómo empodero el negocio? ¿Cómo sobrevivimos una pandemia? ¿Y cómo vamos a sobrevivir este proceso al que llamamos nueva normalidad? Por otro lado, tenemos que empezar en el cliente. ¿Cómo nos acercamos al cliente? ¿Cómo nos generamos la fricción que el cliente sufre cada vez que tiene que ingresar en distintos servicios y colocar distintas claves o validar nuevamente su identidad? Y por último, tenemos que pensar en el CISO, en la responsabilidad que se tiene el CISO y cómo proteger a la empresa y el CISO cómo debe empoderar el negocio para que efectivamente sea promotor de las nuevas tecnologías, ¿okay? y no sea un detractor del progreso. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora le damos el pase a Damián. Adelante, Damián. Muchas gracias, Diego Macor, de IBM. Antes que nada, quisiera agradecer el hecho de habernos invitado a ser parte de este Telecom Summit. Para nosotros es siempre un placer y un gran honor acompañar a Telecom en este tipo de eventos. Estamos hoy para compartir ideas acerca de la ciberseguridad y lo estamos haciendo en medio de un contexto muy especial, muy particular, atravesando la pandemia del COVID-19. Es por eso que quisiera iniciar haciendo una breve relación de ¿cómo fue la última vez que la humanidad tuvo que atravesar una situación como esta? Como vemos en las fotografías, podemos notar que ya en aquel entonces las recomendaciones eran similares a las que tenemos hoy. En no tocarse la cara,
cubrir nariz y boca, mantener la distancia social, eran algunas de las similitudes. Sin embargo, también hoy tenemos algunas diferencias. Hoy contamos con mejores servicios de telecomunicaciones y contamos con Internet. Las redes de Internet y sus servicios se han vuelto un punto fundamental para atravesar mejor, hoy más que nunca, esta situación de la pandemia. Es lo que nos permite poder trabajar, estudiar, entretenernos, comunicarnos con nuestros seres queridos de forma remota. Es por eso que quisimos hacer un estudio para analizar cómo repercutía el COVID-19 a la llegada de nuestra región en el uso de las distintas redes. Así pudimos observar que ha habido un incremento sustancial, país por país, a medida que se iban adoptando las medidas de distanciamiento social durante la segunda mitad del mes de marzo. Pero también pudimos entender a través de un pequeño desglose cuáles eran los principales servicios o aplicaciones que consumían o que mayor adopción iban teniendo a raíz de las medidas de aislamiento. Así, claramente, los servicios de conferencia en línea, como el que estamos usando hoy, ha crecido enormemente. De igual manera lo hicieron los servicios de juego en línea, los servicios de streaming de video, pero también muy importante, los servicios de acceso a redes corporativas a través de VPN. Decía, esto se ha vuelto, y la tecnología y estas redes se han vuelto fundamental para poder llevar mejor, como nunca antes, este tipo de situación. Pero lamentablemente tenemos que decir también que han crecido mucho las actividades maliciosas, las situaciones anómalas, los ataques y en particular los ataques de denegación de servicios. Nosotros tenemos una larga relación con Telecom como socios tecnológicos de hace más de 10 años. Pero como tenemos una audiencia muy amplia y variada, por favor permítanme presentarnos. Somos Netscout, la compañía que ha integrado a Arbor Networks como su división de ciberseguridad. A lo largo de los últimos 20 años, Arbor ha desarrollado soluciones innovadoras para visibilidad del tráfico en las redes y protección contra ataques de denegación de servicios. Contamos hoy con más de 20.000 clientes y con presencia en más de 110 países. El 90% de los proveedores de Internet que forman el núcleo, los que son Tier 1, usan nuestra solución para protegerse y para brindar servicios de protección a sus clientes. De igual manera, lo hacen los proveedores de servicios de nube. También contamos con una alta presencia en el mercado de redes corporativas. Por ejemplo, 9 de las 10 instituciones financieras más grandes a nivel del globo se defienden con nuestra tecnología. Esto es un enorme reconocimiento por parte de la industria y es en parte nuestra carta de presentación. Basamos nuestras soluciones en 3 aspectos fundamentales. El primero es que podemos ver cosas que otros no ven. Y tener esa extensa visibilidad de lo que pasa en las redes a nivel del globo es fundamental para dar el primer paso hacia la protección. Nosotros logramos esto a través de una red que nos permite recolectar información estadística compuesta de sensores dispuestos en puntos neurálgicos de Internet, en acuerdo con más de 300 proveedores de servicios, que nos permite actualmente poder observar tráfico a más de 140 terabits por segundo. Esto, para ponerlo en contexto, nos permite tener muestreos o individualizar más de 200.000 malwares por día. La propia agencia de los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, estima el potencial de Atlas en poder observar estadísticamente 1/3 del tráfico que circula por Internet. El segundo aspecto fundamental es la inteligencia. De poco sirve recolectar grandes volúmenes de información si no contamos luego con la inteligencia para poder analizarlos, interpretarlos y realizar alguna acción que nos ayude a la protección. Eso es lo que logramos a través de ACERT. Es nuestro equipo de personas, máquinas y procesos automatizados que nos permiten analizar el tráfico, individualizar las amenazas, ver los nuevos ataques y los nuevos ciberactores maliciosos, y a raíz de eso generar las firmas y contramedidas que luego bajamos hacia los equipos de nuestros clientes para mantenerlos protegidos todo el tiempo. Lo que vemos en pantalla es una representación gráfica a la izquierda de cómo se ven los ataques a través de la red de Atlas día a día. Y a la derecha podemos ver un breve resumen de lo que es nuestro primer reporte de la evolución de los ataques durante la primera mitad de este año 2020 respecto a igual periodo del año pasado. Así podemos ver que a raíz de la llegada de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento, los ataques de negación de servicio han crecido un 25%. En términos de volumen, también han crecido sustancialmente. Hemos visto ataques que crecieron respecto al mismo periodo del año anterior
77%, lo que llegó a ser ataques del orden del 1.1 terabits por segundo de tráfico. El tercer pilar fundamental es que tratamos de mantener siempre nuestra cultura de innovación continua. Y para explicar esto, permítanme repasar qué es y cómo se ve tradicionalmente un ataque de denegación de servicios. Lo que busca un atacante típicamente con este tipo de ataques es dejar fuera de servicio a la víctima. Y busca lograr eso a través de indisponibilizar o saturar o desconectar algún circuito en el camino de Internet, o bien indisponibilizar algún dispositivo de la red propia del cliente, o congestionar los propios servidores donde se publican los servicios hacia nuestros clientes. Es decir, si somos una entidad financiera, probablemente sea nuestro sitio de home banking, o si somos una entidad, una empresa que hace venta en línea, nuestro sitio donde tomamos los pedidos, o si somos una entidad de gobierno, nuestra página institucional o los sitios donde queremos que los ciudadanos entren a hacer algún tipo de trámite. Obviamente, cuando esto pasa, hay afectación de imagen, hay afectación de servicio al cliente. En muchos casos es común, hay grandes afectaciones de dinero. Pero de una u otra manera, el hecho de, en una situación tradicional, tener a la gente trabajando desde las oficinas, nos permite que ellos puedan seguir accediendo a los recursos corporativos y así la empresa de alguna manera puede seguir funcionando. Ahora, ¿qué pasa con esto en el contexto actual? En donde nuestros trabajadores se han convertido en trabajadores remotos, trabajando desde sus casas y accediendo a los servicios corporativos a través de concentradores de VPNs. Es acá donde si este dispositivo es afectado por este tipo de ataques, no solo nuestros clientes no pueden acceder a los servicios, toda nuestra gente no puede acceder a los recursos corporativos, no puede trabajar, y es ahí donde el negocio para por completo. Para solucionar este tipo de problemática de hace años lo que hemos desarrollado es una solución innovadora en 3 capas. La primera es posicionando un dispositivo específicamente diseñado para detectar y mitigar este tipo de problemática en el perímetro de la red del cliente. Estos dispositivos van a detectar ataques de denegación de servicio y malwares que puedan ser identificados por indicadores de compromiso. Cuando esto ocurre, es muy común observar que el atacante va a iniciar mayores volúmenes de tráfico, lo que se llama cambiar su vector de ataque, buscando saturar algún punto antes de la llegada al punto de protección. Es ahí donde nuestro sistema inteligentemente identifica esta situación anómala e inicia un pedido de ayuda o una alerta hacia la nube, en este caso, los servicios de protección de la nube de Telecom. Ahí este sistema toma control del ruteo, automáticamente redirige el tráfico hacia el centro de limpieza de Telecom, donde el tráfico es inspeccionado y filtrado y se devuelve limpio hacia la red del cliente. Por último, esta solución tiene un tercer componente, que es permitir detectar cuando algún dispositivo interno de la red es afectado, ya sea un servidor, una PC, un dispositivo de IoT, que ha sido intrusado y trata de comunicarse hacia afuera con actividad maliciosa o contra el comando control del atacante o ciberactor malicioso. Esto puede ser detectado y mitigado o bloqueado también en este dispositivo del perímetro. En resumen, la solución nos propone 3 capas. La capa de protección contra ataque de denegación de servicio, protección contra malwares entrantes y salientes, todo eso alimentado con firmas propias de Atlas y Acer, o con firmas de terceros que pueden ser integradas a través de los estándares STIC-TAXII. Por último, teniendo el respaldo de protección contra los ataques volumétricos desde la nube de Telecom. Estos servicios están disponibles, los pueden consultar con su agente de Telecom. Y una vez más quisiera agradecer a Telecom por la invitación, por acompañarnos en estos años, por adoptar nuestra tecnología, y a todos ustedes que asistieron a la sesión por haber participado. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Y los dejo entonces con Marcos de RCA. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Damián, por su excelente presentación antes. Y aquí me gustaría hacer una charla sobre cómo la transformación digital posibilita la gestión integral de riesgo y su relación con la ciberseguridad. La presentación de hoy se centra en el imperativo digital, emergente en el panorama de riesgo, porque durante décadas las organizaciones han abordado el cambio tecnológico y esto no es nada nuevo.
hemos estado en constante evolución tecnológica en nuestros negocios. Claro, y desde mainframes hasta computación distribuida, el IoT, en el mundo digital, nos ha dejado de expandirse. Pero hoy las cosas parecen ser diferentes. La velocidad del cambio y el impacto, la complejidad de los negocios y las amenazas y la amplificación de las oportunidades y los riesgos crean una fuerza irresistible que está cambiando prácticamente todos los aspectos de la estrategia empresarial actual. Pero antes de seguir, vamos a mirar cuál es el escenario de riesgo. Y para definir cuál es el escenario de riesgo, nosotros en RCA definimos riesgo digital como resultados no deseados y al menudo inesperados que surgen de la transformación digital, procesos empresariales digitales y adopción de tecnologías relacionadas. En el corazón del riesgo digital está el riesgo estratégico para la organización. Y a medida que estas tecnologías emergentes impulsionan el crecimiento y las oportunidades, es la combinación de riesgo y la naturaleza conectada de los riesgos lo que plantea los mayores riesgos. Obstáculos para lograr la ganancia estratégica de perseguir las iniciativas digitales. Las organizaciones están adoptando las ventajas, el riesgo positivo de las tecnologías a través de ambiciosas iniciativas digitales, pero la naturaleza volátil y hiperconectada del negocio digital amplifica el lado negativo del riesgo. Las organizaciones luchan por comprender cuál es su exposición y crear una estrategia integrada que permite la innovación mientras administrar el riesgo dentro de operaciones comerciales nuevas y en evolución. Muy bien, a medida que las organizaciones extienden las tecnologías más profundamente en sus operaciones comerciales diarias, el riesgo digital se refiere a resultados no deseados, ¿no? Y ahí a menudo inesperados porque se derivan de la transformación digital. Los procesos comerciales digitales y la adopción de tecnologías relacionadas con estos temas deben ser resultados que pueden incluir el riesgo de ciberseguridad, riesgo de tercero, riesgo de continuidad de negocios, riesgo de privacidad de datos y otros más. Esos resultados rápidos y esquivos pueden ser más disruptivos que los riesgos operativos que las empresas han gestionado históricamente. De hecho, muchas organizaciones están descubriendo que a medida que se acelera la adopción digital, el riesgo digital se ha convertido también en la mayor faceta de riesgo que enfrentan y por lo tanto deben administrar. Si bien que existe esta brecha, que parece ser intuitiva, es mucho más profunda que una vista unidimensional de la cara cambiante de riesgo. Y acá miramos que el riesgo digital tiene su desafío multidimensional, que requiere la coordinación entre funciones dentro de la organización. En los enfoques tradicionales crean ahí puntos ciegos en la comprensión de la verdadera naturaleza del riesgo, ya que la visibilidad se ve interrumpida por los gaps entre las funciones. Y a la organización se les falta conocimiento clave para impulsionar acciones que pueden marcar la diferencia en la hora de tomar decisiones comerciales correctas. El equipo de TI se preocupa, por ejemplo, la infraestructura para brindar servicios, para habilitar los usuarios y clientes y limita tiempo de inactividad. También tiene la tarea de modernizarse con el tiempo, mantenerse al día con las innovaciones y cambios tecnológicos. Sin embargo, a medida que implementa estas nuevas tecnologías en su empresa, la superficie de ataque es incrementada, aumenta, y lo que se dificulta aún más el trabajo del equipo de seguridad.
los actores de amenazas pueden acceder a su red y causar graves interrupciones en sus negocios. Muchos centros de ciberseguridad, de operaciones de ciberseguridad, tienen dificultad para mantenerse al día. Mientras tanto, el equipo de gestión integrada de riesgo se enfoca en satisfacer las necesidades regulatorias y de auditoría y cumplir con los cambiantes requisitos de riesgo. Estos puntos ciegos resultan o resaltan ahí la lucha que enfrentan las empresas hoy en día para poner en práctica la integración entre TI, funciones de gestión de riesgo, operaciones de seguridad cibernética. Y a medida que su adopción digital se expande, estos tres grupos deben converger en una fuerza combinada para gestionar el riesgo. Aquí es donde radica el desafío, el reto de muchas organizaciones. Ahora, ¿cómo identificar el perfil digital y los factores que contribuyen con estos perfiles de riesgo digital que toda la empresa, toda la organización debe comprender a esta exposición con el riesgo? Y aquí vamos a pasar con los 10 principales factores. Y el primero es la complejidad del negocio, después el perfil de datos, la complejidad técnica, la estabilidad tecnológica, la arquitectura de la nube y el alcance técnico. Claro que si vamos adelante, tenemos 4 más puntos, factores importantísimos que empieza con el alcance geográfico, el impacto en el cumplimiento de las regulaciones, el uso de partes externas, de socios externos a sus organizaciones, el partnership, el uso de partes externas como proveedores de nube, por ejemplo, son importantísimos en su evaluación. El requisitos de resiliencia son importantísimos porque, de hecho, cuando migramos el proceso manuales a digitales, aumenta el impacto de una interrupción del negocio y por lo cual debemos tener muy claros requisitos de resiliencia alineado con el negocio de la organización. Y con estos impactos, con estos factores, estos son los diferentes factores que afectan su perfil de riesgo digital de una manera general. Y así debemos analizar cada uno de estos factores en cada una de la organización, porque cada organización tiene su perfil diferente. Claro que también hay un aspecto que es la segunda perspectiva que podemos hablar aquí, es el modelo operacional digital, ¿no? Y ahí hay algunos perfiles de modelos digitales, además de los 10 que pasamos en la primera perspectiva. Los modelos operacionales de riesgo tienen que comprender la exposición al riesgo y determinar cuánto invertir para proteger a una organización a estos riesgos. Y al mismo tiempo, capturar los beneficios de las iniciativas digitales. Los líderes de riesgo y seguridad deben implementar una estrategia de gestión de riesgo sostenible, por lo cual existen estos 5 perfiles importantísimos, y tanto que es que el centro del cliente o el foco en el cliente es uno de los principales. Como conclusión a esta conversación que estamos teniendo hoy, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas interesantes y muchos temas de una manera muy resumida, pero el núcleo del mensaje debe seguir hoy, que es la importancia de la convergencia de la seguridad y la gestión de riesgos como respuesta a este imperativo digital emergente. Cuando se observa las formas en que los equipos de seguridad y riesgo piensan, actúan y elaboran estrategias, hay una brecha. Los equipos de seguridad usan diferentes metodologías, se enfocan en diferentes herramientas y tecnologías que no se integran. Y esto es un punto importante. Los equipos de gestión de riesgo tienen una perspectiva diferente. Pasan también tiempo pensando en la probabilidad y el impacto de las herramientas de elección
que son generalmente importantes para comités y atender a regulaciones, que también son importantes, pero juntar, fusionar estas dos perspectivas es fundamental porque las dos son importantes en la era digital individualmente. Necesitan datos y herramientas y tecnologías para aumentar la visibilidad de sus operaciones digitales. También necesitan este contexto empresarial para obtener los conocimientos adecuados e impulsionar acciones adecuadas. Y con esto yo termino mi charla. Agradezco mucho la atención de todos. Bueno, gracias Marcos. Hola a todos y gracias una vez más por participar de Telecom Summit. Mi nombre es Pablo Garay, estoy a cargo del equipo de consultoría de seguridad en Telecom. Hoy quería compartirles lo que hablamos habitualmente con colegas y clientes sobre los nuevos desafíos a negocios y en materia de seguridad en esta nueva coyuntura de pandemia. Puntualmente, lo que me gustaría conversar con ustedes es un concepto que venimos hablando y venimos viendo hace años, pero que esta pandemia aceleró, que es la identidad digital. Y tal como explica el ISDAD, por lo menos intenta hacerlo, es el resultado de un proceso de onboarding, el cual trata de llevar los datos de una persona física a una información que permita dar el DNI y la prueba de vida, los datos biométricos, y hacer una identidad digital con ese resultado, ¿no? El onboarding trata de llevar adelante ese proceso en una base de confianza digital que básicamente se sostiene en 3 pilares de seguridad desde hace muchísimos años, ¿no? De los 3 factores que siempre hablamos. Una cosa es lo que soy, con claramente el ejemplo que vemos en el slide, de un rostro, el reconocimiento facial que se captura, algo que sé, una contraseña, que podría ser un comportamiento también, o lo que tenga que ver con algo que yo conozco, y no necesariamente tiene que ser una password, y algo que tengo, ¿no? Un dispositivo celular con algún soft token, un token físico, algo que solamente yo puedo aportar en este proceso, en esta transacción, que tratamos de que sea el inicio de la relación basada en la confianza. Ahora, ¿por qué tomamos el esfuerzo de hacer todos estos pasos? Bueno, porque tiene beneficios la identidad digital, ¿no? La identidad digital es única y convergente para todos nuestros procesos, tiene la posibilidad de reducir gastos en lo que tiene que ver con papel, con almacenamiento, con procesos de digitalización, con gastos de correo tradicional, reduce drásticamente todo esto. Facilita los procesos omnichannel, quiere decir que le puedo dar diferentes bienvenidas a mi cliente, a mi usuario que va a consumir mi producto, a través de celulares, de web, de aplicaciones. Tengo diferentes bienvenidas para ese usuario. Algo que buscamos hace muchísimos años dentro del negocio y lo que es la seguridad es reducir esa fricción que hay entre lo que imponen controles de seguridad y la agilidad que le queremos dar a esa experiencia. Por supuesto, seguridad quiere obtener una validación de identidad confiable, ¿no? Sobre todo para canales no presenciales, donde no tengo la posibilidad de tener un mostrador, de recibir a una persona con una documentación, y tengo la necesidad de saber realmente que esa persona es quien dice ser. Y por supuesto, como todo proceso online, me permite hacerlo de dispositivo móvil, en el horario que quiero, cuando quiero, desde donde quiero, con toda esa flexibilidad. Ese equilibrio será clave en nuestro viaje del cliente digital, y la posibilidad de reducir esa fricción y minimizar el riesgo al mismo tiempo es lo que nos va a permitir el éxito, ¿no? Y por lo menos encontrar que el cliente está dispuesto a someterse a una serie de riesgos bien implementados y que la experiencia no sufre en ese proceso. Lo dicen los analistas de industria, como vemos en el slide, pero también nos lo dicen nuestros usuarios cuando adoptan o no adoptan un servicio basado en estos conceptos. Ahora, como resultado del onboarding, el otro paso de la identidad digital, que podría ser el paso directamente siguiente, es la firma electrónica, ¿no? ¿Qué es la firma electrónica? La comparamos con la firma digital, hay varias confusiones, hablamos del certificado, hablamos de PKI. Bueno, básicamente la firma digital es un concepto jurídico, que en la Argentina, desde hace algunos años ya, tiene una ley que pone a la firma electrónica al mismo nivel que la firma manuscrita.
Básicamente eso le da la misma validez cuando una persona expresa o manifiesta voluntad y acepta con un mensaje electrónico un contenido, ¿sí? Y ese contenido puede ser expresado a través de una firma digital, y esa firma digital, por supuesto, estará soportada por un certificado digital emitido por una autoridad certificante con tecnología PKI para no repudio, cuando, bueno, tengamos el caso de uso o tengamos el proceso que así lo amerita. Pero también puede ser un lápiz electrónico, cuando compramos algo, una tarjeta de crédito en un comercio, o una firma biométrica, porque apoyamos el dedo en nuestro celular y dimos el OK a esa transacción, o un sistema que pida simplemente el usuario y la contraseña. Hay otros métodos, por supuesto, de múltiple factor, como tarjeta de coordenadas, token, la gente de seguridad, implementa ese tipo de tecnologías hace años y viene cambiando, tratando de lograr ese equilibrio que hablábamos antes, ¿no? En reducir lo que es el riesgo y también darle flexibilidad a la experiencia del usuario. Ahora, ¿por qué utilizaríamos una firma, no? Claramente el ciclo de firma, como hablamos, tiene que ser flexible y tiene que ser segura, tiene que cumplir con esos dos requisitos. Ahora, ¿qué es que una firma sea flexible y sea segura? Bueno, hablamos de la experiencia, esa libertad que le damos al usuario a través de un dispositivo, una página web, algún tipo de servicio online que le permita firmar, cualquiera sea la hora, cualquiera sea el dispositivo, desde donde él quiera, y esa experiencia sea agradable. Por supuesto que sea eficiente, que sea rápida, que reduzca los procesos y los tiempos, el tiempo es dinero en negocios, y tenga eficiencia en todo el proceso, sin descuidar, obviamente, el cumplimiento de regulaciones, de reglas de negocio, y también nos deje un registro detallado de toda la auditoría de las transacciones, ¿no? Donde ahí realmente tenemos certeza de no solo quién lo hizo, sino qué es lo que hizo a partir de lo que fuimos registrando. Y esta firma digital es aplicable, o esta firma electrónica es aplicable en cualquiera de los ambientes, ¿no? Ya sea en el B2C, donde hablábamos de un onboarding, donde queremos capturar a un cliente, subirlo a un proceso, darle un servicio y asegurarnos que esa persona haya presentado y valide su identidad en una experiencia flexible. En el B2B, donde necesitamos firmar contratos con empresas colegas, aliadas que nos van a proveer un servicio con ciertas condiciones y tener otra vez la garantía legal de ese contrato está firmado jurídicamente válido. Y también en el B2B, donde hay procesos que son internos, y utilizaremos una firma electrónica o la otra según el caso, pero también nos va a servir en el proceso interno de recursos humanos que nos llega a todos, y también en trámites internos administrativos, procesos de compra, construcción de reportes financieros, cualquier tipo de proceso que requiera la autenticación o el acuerdo, manifestación de esa voluntad de estar de acuerdo con ese contenido, y también podemos usar la firma digital en el ambiente de B2B. Ahora, tenemos un viaje, un journey de la identidad digital, y lo vamos a repasar. Empezábamos con el enrolamiento digital, el onboarding, con una verificación de esa identidad digital, con diferentes tipos de mecanismos para el onboarding, la autenticidad del DNI, el pasaporte, la lectura de la veracidad, del original que es ese documento, la biometría o la prueba de vida, puede ser facial, puede ser con un dedo, puede ser a través de lectura del tipeo, hay diferentes formas de capturar la biometría. La validación de ese teléfono que me proveyó, con un SMS, con un token, que permito y hago un challenge y entrega ese token y lo permito ingresar. También con la captura de datos, es decir, bueno, no solamente le pido que me presente documentación, sino que la información que me da esa documentación la capturo sin necesidad que esta persona la tenga que tipear, y también tendría que pedir algún dato adicional, también le permito ingresarla. Y por supuesto, esa información valida con el DNI, en el caso de la Argentina, donde podemos tener ciertas validaciones de seguridad, pero además la captura de la dirección que está registrada en ese documento. Una vez que tenemos el enrolamiento a nivel de la verificación de la identidad, lo subimos al acuerdo de un uso de firma, o el acuerdo de contrato, una aceptación de los datos personales, cualquier acuerdo, manifestación del acuerdo que nosotros le proponemos a nuestro cliente. Mira, voy a usar estos datos para este motivo, o voy a ofrecerte este contrato y puedo darte este contenido, o simplemente estás de acuerdo que vas a usar firma electrónica en todos nuestros procesos de aquí en más. Eso registro un dispositivo, ¿para qué? Para challengearlo con generación de pines o multifactor, y
todo ese proceso dejado en una auditoría digital para el no repudio, que es lo que estamos buscando. Ahora, la construcción de todos esos datos es un cubo de mucha información de contacto personal, el consentimiento, el dispositivo y todo lo que hablamos, que nos debería habilitar no solo el onboarding digital, la autenticación con el login seguro, la captura electrónica de consentimiento de contratos y la firma. Todas herramientas que podemos usar en nuestros procesos de negocio. Bueno, es esto lo que quería compartir. Le voy a dar paso a Leo Coca. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Pablo, y gracias a todos los expositores. Excelente el panel de hoy. Vamos a hacer en un ratito algunas preguntas. Quería repasar algunos conceptos que creo que estuvieron súper interesantes de lo que hablamos hoy. Tomé nota y creo que son buenos para resaltar. Uno, que el atacante tiene todo el tiempo para planificarlo, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos que actuar rápido y con las herramientas adecuadas en el momento. Y cómo capitalizar el aprendizaje, ¿no? Para que sea solo un incidente y no una crisis de magnitud. Tenemos que pensar no solamente en herramientas que nos permitan prevenir y remediar incidentes, sino también tener visibilidad de nuestra red, ¿no? Esa visibilidad que nos permite también la reacción más rápida. Hay que reevaluar el riesgo si queremos construir esa confianza digital y esa construcción de capacidades que garantizan el negocio. También tiene que ver con la privacidad de los datos del cliente. No es solo con nuestra propia operación, sino la privacidad de los datos de los clientes que muchas empresas tenemos. La nube 3.0 y la seguridad de la nube multicloud. Hoy el 91% de las organizaciones están preocupadas por la seguridad. Hay que utilizar herramientas que muchas veces existen, pero no se utilizan. Hay que garantizar esa utilización. El fuerte crecimiento de todas las tecnologías remotas y demás en la pandemia trae aparejado un crecimiento en el número de ataques de ransomware, de phishing, de DDoS, y son claves las herramientas que nos permiten en esa situación continuar operando. También interesante cómo la cantidad de dispositivos, infraestructura, aumentan la superficie de ataque, ¿no? Que tienen a disposición los ciberdelincuentes. Y este es un desafío de TI, de seguridad, de gestión de riesgo, es multidisciplinario. Procesos complejos limitan la adopción, ¿no? Cuanto más fácil y más simples sean, los controles de seguridad mal implementados reducen la adopción y significativamente aumentan el riesgo porque no están adoptados por todos los empleados. Y en ese sentido, la importancia de buscar equilibrios entre lo que es el usuario y la seguridad, ¿no? Para el usuario es muy complejo, no lo termina implementando y al final la seguridad se ve limitada y acotada. Entonces, esto como los temas que a mí me gustó resaltar. Vamos entonces, si les parece, con algunas preguntas que le hicieron a los expositores. Vamos a arrancar. La primera es para Adrián Hutzik, de Telecom. ¿Qué le recomendarías a una empresa que actualmente no cuente con un área de ciberseguridad muy fuerte para que se prepare ante un incidente o ataque? Bueno, mis recomendaciones para una empresa de cualquier tamaño y que quiere fortalecer su área de seguridad es ir por la visibilidad primero para ir construyendo las herramientas que después permitan contener los incidentes. Muchos son los casos de ataques donde después analizando se pudo ver que habiendo tenido más puntos de visibilidad, se hubiese detectado mucho antes el ataque y quizás evitado una crisis. Así que en principio es eso, y obviamente conocer los riesgos a los cuales está expuesta la compañía. No todas las compañías tienen los mismos riesgos, ya sea por el negocio que tienen o dónde desempeñan sus negocios, dónde se realizan. Entonces, en definitiva es conocer los riesgos, tener visibilidad e ir construyendo las herramientas y una estrategia, no solo meter herramientas, sino construir una estrategia con que incluya esas herramientas para ir pudiendo mitigar estos riesgos. O sea, riesgo, herramientas, visibilidad son tres claves para poder empezar a construir una estrategia de seguridad resiliente para una empresa.
Gracias, Adrián. Una hora para Camilo Gutiérrez, de ESET. Dado que Mitre Attack es un framework que se suma a la larga lista de los que ya adoptan muchas empresas como ISO, ITIL, COVID, ¿es conveniente considerarlo dentro de las organizaciones para gestionar la seguridad de la información? Bueno, la realidad es que Mitre Attack es un framework que va a permitir ordenar la operación de los equipos de seguridad, sobre todo si en las organizaciones ya se tiene un equipo de corte defensivo, ¿cierto? Un Blue Team. Este framework va a permitir que ese equipo pueda saber cómo o cuál es el estado de los controles de seguridad dentro de su organización, si es necesario agregar algún tipo de control, hacer el upgrade de algún tipo de control, y obviamente que lo que va a hacer este framework es entrar a complementar cualquier otro de estos frameworks que mencionabas, tipo ISO, COVID o lo que sea. Algo interesante de este framework de Mitre Attack es que no requiere de mucha documentación, o sea, de hecho no nos pide documentar los procedimientos, los procesos y demás, sino obviamente es un poco costoso, digamos, en cuanto a empezar a entenderlo, a trabajarlo y demás, pero una vez que se tiene implementado, que el equipo de seguridad obviamente lo empieza a utilizar, va a ser muchísimo más fácil para la organización poder entender cuáles son esos controles que tiene, qué es lo que necesita implementar, y si necesita agregar algo más si es necesario, y obviamente también en tema de costos, de la oportunidad al momento de defenderse va a ser muchísimo más fácil si se entiende a qué se está expuesto para poder implementar los controles de seguridad. Entonces ahí es donde está la gran ventaja de empezar a implementar frameworks como Mitre Attack. Gracias, Camilo. La siguiente es para Juan Marino de Cisco. ¿Cuál es su visión de la evolución del ecosistema de fabricantes de ciberseguridad de aquí en adelante? Bueno, gracias Leonardo por acercarme esta pregunta de quien nos está viendo, nos está escuchando. Yo hablaba hace un rato de complejidad, ¿no? Y de qué fragmentado está el mercado de la ciberseguridad. Y en base a lo que nos preguntan, lo que veo es que ya hoy y hacia adelante va a haber una consolidación de los players o de los vendors de ciberseguridad. Esta fragmentación, esta multiplicidad de jugadores dispersos con productos que pueden ser buenos en sí mismos, pero que no se integran bien entre sí, le traslada una gran problemática al mercado. Entonces van a quedar unos pocos vendors que sean capaces de dar una respuesta sistémica, arquitectónica, y con una capacidad de inteligencia de amenazas. Ojo con esto, muy importante, porque es algo que no se ve, está en la nube, pero es fundamental. Cualquier tecnología que no se sirve de una inteligencia global de amenazas, yo suelo decir que es un pisapapeles. Entonces, son unos pocos los fabricantes con esta capacidad, son unos pocos los fabricantes que pueden tocar todos los ámbitos, el endpoint, la red, la nube, las aplicaciones. Cisco es uno de ellos, por supuesto. Así que es muy importante ver quiénes están liderando el camino en este mercado. Gracias, Juan. Ahora una para Diego Macor, de IBM. ¿Cómo hago para poder administrar el acceso a los diferentes servicios, como por ejemplo los SaaS, cuando cada proveedor me pide autenticar de forma individual? Bueno, un punto bien interesante efectivamente es el acceso, el control de acceso para todo lo que son los servicios SaaS. Y este es un punto en el cual nosotros recomendamos, los distintos proveedores de SaaS efectivamente trabajan con modelos distintos de autenticación. A nivel empresarial, nosotros algo que no podemos permitir es que los empleados accedan a los distintos servicios de la nube de manera individual. Es decir, nosotros tenemos que permitir el acceso única y exclusivamente a los servicios que nosotros hemos aprobado. Y para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es autenticar al usuario con nuestra empresa y nosotros autenticarnos con la nube. De esa forma, yo garantizo que este usuario esté efectivamente autorizado a trabajar con esta nube, y sobre todo al momento que tengo que desligar al usuario, al cortar el acceso a la empresa, automáticamente le estoy cortando el acceso a los distintos proveedores de nube, asegurándome que los datos empresariales que están en esas nubes no tenga acceso. Por otro lado, también tengo que de alguna forma monitorear que nada más se utilicen estos servicios y que la información confidencial que nosotros podemos tener no vaya a otros proveedores de servicio. De esta forma, entonces, resumiendo, autenticamos nosotros como empresa y nosotros a través de un token, si lo queremos ver así, le damos el acceso al usuario a las distintas nubes.
Gracias, Diego. Seguimos con Damián Mauro, de NetScout Arbor. Si ya tengo un firewall de nueva generación, ¿por qué debería agregar una solución como esta a mi red? Bueno, es una excelente pregunta, es muy común y es muy buena. Gracias por darme la oportunidad entonces para aclararlo. La seguridad siempre se da en capas. Es como la seguridad que tratamos de proteger nuestra casa. Lo ponemos una puerta, un cerrojo, una cerradura, y si es posible una mirilla, y si es posible una cámara, y si es posible una alarma, y si es posible un cerco delante. Son todas distintas capas que nos ayudan a estar más y mejor protegidos. Lo mismo pasa en la ciberseguridad. Hay distintas capas, hay distintos niveles de protección para distintos tipos de amenazas o anomalías. Los ataques de denegación de servicios no son parables, identificables o solucionables a través de los firewalls, aun cuando sean Next Generation Firewalls o firewalls de nueva generación. El principal motivo es porque son dispositivos que trabajan en modo stateful y sin entrar en detalles técnicos. Eso implica que son vulnerables fácilmente con ataques de este estilo. Por eso ponemos delante del firewall un dispositivo que trabaja de otra manera, específicamente para detectar este tipo de anomalía y poder proteger no solo la red, sino hasta incluso los propios dispositivos como firewalls, DPIs, proxies, NAT, balanceadores o los propios servidores de aplicaciones, que todos ellos trabajan en modo stateful, lo quiere decir mantienen el estado de la conexión, que es un recurso finito y que rápidamente puede ser congestionado o saturado a través de ataques de denegación de servicios. Eso es justamente lo que evita un dispositivo específicamente diseñado para controlar este tipo de amenazas. Gracias, Damián. Ahora vamos con una para Marcos Neme, de RCA. Está muy claro que toda organización es diferente, con funciones, herramientas, niveles de madurez exclusivos que han sido desarrollados para la gestión del riesgo digital. Con base en este principio, ¿cómo debe ser el proceso de evaluación a determinar dónde están y dónde deberían estar en relación a sus objetivos de negocio? Muchísimas gracias por la pregunta, una excelente pregunta, por cierto. Y para responder a esta pregunta, debemos pensar cómo empezar todo este proceso de implementar una gestión de riesgo integral, mirando los aspectos de la transformación digital y ciberseguridad. En RCA, nosotros reconocemos que cada organización es diferente, como funciones, herramientas, niveles de madurez, únicos que han desarrollado por algún tiempo para administrar el riesgo digital. Ayudamos a las organizaciones ahí a un proceso, a crear un proceso por fases de madurez y seguir a alcanzar metas y retos comerciales alineados al negocio de la industria o de la compañía o de la organización. De hecho, a través de un proceso de evaluación, podemos ayudar a las organizaciones a determinar dónde se encuentran y dónde deben estar en relación a sus propios requisitos de negocios. Y para esto debemos empezar el análisis de madurez. Y son tres tipos de madurez: el optimizado, el gestionable y que están separados. Lo que están separados es el nivel más bajo, donde equipos trabajan de manera individual sin comunicarse. Esto ya miramos en la presentación que no debe ser así. Debemos seguir a un paso de más, de una manera gestionable, donde tenemos un approach como plataforma, con visibilidad, con tecnologías que se integran y que se integramos como equipos. Y una manera, una fase más optimizada es cuando podemos colaborar, tener compartimiento de informaciones dentro de los silos de las organizaciones y así poder hacer con que la gestión del negocio y de riesgo tengan un contexto ideal. Espero tener contestado la pregunta. Gracias, Marcos. Una más, vamos con la última, para Pablo Garay, de Telecom. Luego de la pandemia, ¿estas nuevas adopciones se mantendrán? Bueno, realmente qué va a pasar con la nueva normalidad, nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Algunos especulan de que va a haber una nueva normalidad, otros que vamos a volver a las mismas formas. Yo creo que en estos temas que vimos van a quedar algunas cosas. Vimos una adopción rápida en la pandemia de todo este tipo de servicios. Las compañías y la tecnología han estado a la altura, la adopción de todos esos servicios a través de identidad digital y de firma está en boga y todo el mundo quiere implementarlos.
Por supuesto, algunos van a volver a viejas tradiciones, acostumbrados a la forma normal o la forma tradicional de hacer negocios, pero creo que la gran mayoría va a quedarse viendo de que la tecnología ya está lista para permitirnos evolucionar de esta manera. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ya nos quedamos sin tiempo para más preguntas. Fue una excelente exposición. Ayer pudimos escuchar la opinión de los expertos, la experiencia de nuestros clientes. Hoy, la voz de los partners, quienes nos acompañan a nosotros, a Telecom, para brindar las mejores soluciones y generar esa confianza digital que es necesaria, ¿no? Para la mejor protección de los negocios de las empresas nuestras, todas las empresas, nuestros clientes. Les agradecemos a todos los panelistas y a todos los asistentes por habernos acompañado durante este Summit. Cuenten con nosotros para seguir haciendo consultas fuera del evento, podemos seguir, no se nos acabó el tiempo, pero podemos seguir, chatear, mandar mails y seguimos en contacto. La próxima edición del Telecom Summit, que va a ser el 15 de octubre, va a ser sobre IoT, Internet de las Cosas. Una tecnología que ya hay muchas empresas que están picando en punta, van a marcar la diferencia, van a ser más competitivas, van a generar mejores costos, mejores soluciones para los clientes. Va a ser una importancia enorme de acá en adelante, así que allí nos veremos. Muchas gracias por venir hoy. Nos vemos el 15 de octubre. Chao.